tuvimos ayer un frío bastante intenso, en parte 2 grados, así tuvimos, blanqueó toda nuestra zona, las chacras blanquito de mañana. Linda paisaje tuvimos, a pesar de que hace 2 años que no tenemos helada tan fuerte, y este año pasado no ocurrió nada de helada, entonces este año ya tenemos las primeras heladas del año. Fue bastante lindo, y como es de costumbre en la naturaleza, esa época siempre suele helar siempre, y no tenemos mucho que contestar el clima. Está en su, ¿cómo te voy a decir? Está en su cronograma del clima. Y don Marcio, ¿cómo afectó esto a la producción agrícola? ¿De repente benefició algún cultivo o impactó? ¿Qué tienen al respecto? El mayor problema, los invernaderos que tienen verdura, Sephora. Los cultivos intensivos, los sorgos que agarró, yo he visto que ya algunas parcelas de sorgo agarró, pero son sorgos ya fuera de época, plantados, sembrados muy tarde ya, Sephora. No hay mucho que lamentar. El que plantó en esa fecha ya sabe las consecuencias. La mayoría de la gente ya tiene toda su safriña ya cosechada de soja, ya tiene sembrado abonos verdes, ya tienen su trigo, ya está en época de macollaje, el 90% está bien. Hay algunos trigales que yo he visto que está en plena llenado de grano. No es su época, entonces eso va a afectar, pero no es mucho, Sephora, no es mucho en el campo esa clase de cultivo. La mayoría de la gente está ya con la siembra de abono verde, pasando cal agrícola, arreglando curvas niveles, cosechando el maíz. Safriña sí que el maíz hay mucho que cosechar, pero ya está en términos, ya el grano bien hecho, ya están a full cosechando. No tenemos relato de pérdida severa en el campo en esa época, Sephora. Ya sabemos que la helada llega bien en esa época, entonces el productor ya está bastante prevenido en ese punto. Con respecto a estas precauciones que justamente tiene el productor, ¿cuáles son esas principales precauciones para poder evitar estas pérdidas, teniendo ya en cuenta que ustedes ya tienen como el calendario y como lo decía, el clima es característico este frío en esta temporada? Exactamente, no dejar tu cultivo en épocas clave, en ese momento en llenado de grano. No hay que tener cultivo en llenado de grano en esta época. Siempre dejar para llenado de grano final de inicio de agosto, que ahí ya las heladas ya son más escasa, ya no hay más tantas heladas. Julio, final de junio, julio ya tenemos helada bastante fuerte. El que tiene invernadero, yo he visto mucha gente con fuego adentro de los invernaderos para que no queme su lechuga, su repollo, su tomate, su locote. Entonces hay formas de prevenir las heladas dentro de un invernadero, pero el que tiene agricultura extensiva, entonces no hay cómo controlar eso. Entonces mejor no tener cultivo terminando llenado de grano, por ejemplo, en esa época. Su trigo sembramos siempre del 10 de mayo a 10 de junio. El que respetó esa fecha, ahora el trigo está en plena macollaje, no tiene grano, llenado de grano, y le hace muy bien ese frío. El tema de abono verde, la misma cosa. Entonces el productor que ya es mono viejo, como se dice, ya entiende del campo y ya comprende muy bien el clima, Sephora. Nos comentaba que sí los pequeños productores o los productores hortícolas, en este caso sí de repente tuvieron inconvenientes, pero tampoco Correcto. pérdidas así hasta el momento que tengan significativo, o sea, que conozcan ustedes. Correcto. Y el que tiene invernadero cerrado se puede muy bien controlar con poquito de humo adentro, y ese productor es precavido y ya está cuidando. Pero el productor que tiene las verduras en el campo es más complicado, ya no tiene más cómo controlar el frío y es un poco complicado. Pero hasta el momento no tengo reporte acá en el Itapúa, Sephora, de grandes pérdidas en el campo por la heladas.
Eso es bastante importante también comentar a los televidentes porque estábamos viendo, según meteorología, que uno de los lugares con temperaturas más bajas fue justamente Itapúa. Correcto, acá tuvimos un frío tremendo ayer y hoy heladas hoy fue más en la parte baja. Ayer no, ayer fue generalizada, los campos estaban todos blancos, hermoso paisaje y hace parte de nuestro clima y entonces no tenemos mucho que reclamar y sí que venga un poquito más de frío no a las plantas que tenemos que no son buenas para el cultivo. Ahora tenemos soja guacha, esa es linda la helada que va eliminando. Tenemos el problema del cipuí, tenemos el problema de muchas plantas capiuná, que tenemos muchas plantitas que tienen que morir en ese momento y es importante. Menos agroquímicos vamos a estar utilizando, Séfora, con ese clima espectacular. Ahora vino a limpiar un poco las parcelas. Es bastante importante eso que nos comenta también, cómo ustedes, teniendo en cuenta esa planificación que van teniendo, entonces también permiten aprovechar estas heladas. Claro que sí, importantísimo en esa época una helada. Te limpia la parcela, te deja con los abonos verdes como tiene que ser, lo que aguanta el frío como la avena, el nabo, el acebén, eso aguanta mucho el frío y los restantes pueden sí que desecar con las heladas. Y tanto las plagas también, hay una disminución grande de plagas como el corte de la roya asiática también, que gastamos mucho con fungicida. Y en ese momento con una buena helada se corta el hospedero y ya mueren todos los hongos y espectaculares. Un invierno fuerte es siempre bienvenido a la agricultura. Por más nuestra zona, hay zonas que no tienen el invierno, entonces para ellos es diferente, pero ellos tienen manejo diferente también hacia afuera. ¿Y hasta qué temporada aproximadamente, hasta qué mes ustedes tienen el beneficio justamente de que le venga bien una helada? Porque estamos hablando de que se pronostican varias heladas en los próximos meses. Julio es un mes de frío, siempre fue. Julio es nuestro mes de frío. Pero para agosto ya no queremos más helada porque empieza ya el llenado de grano de los cultivos del invierno y ahí ya nos complica un poco el panorama. Si julio viene el frío como tiene que ser, a agosto que venga ya amenizando un poquito el frío, no tan frío y que no venga helada para nosotros, excelente ya. Itapúa siempre creo que es uno de los lugares un poco más fríos del país. Y este año estamos bastante bien con la humedad, el frío está entrando el año pasado sí que no tuvimos ni una heladita y no fue lindo también nuestro año de plagas y enfermedades. Yo creo que este año estamos con un espíritu bastante bueno, con la cabeza alta y esperando que sea un año excelente ya con las primeras heladas en el campo. Qué bueno, entonces justamente veíamos hace poco un informe donde Itapúa fue una de las zonas donde creció el área de siembra, justamente se dio esa buena noticia, si bien no llegamos a las cifras récords todavía, pero fue bastante importante la campaña y también fue un papel fundamental el que ustedes jugaron en esta campaña agrícola. Sí, tuve que tuvimos algunos periodo seco, con pocas lluvias, fue enero, fue un mes bastante feo para nosotros, pero por suerte tuvimos una cosecha espectacular en Itapúa. Una lástima, otras zonas no tuvieron la misma suerte que nosotros, como la zona de San Pedro, que tuvieron sequía, y entonces nosotros tenemos que alzar la mano para arriba y agradecer el clima que tuvimos y la cosecha que tuvimos en Itapúa. Yo creo que fue una cosecha bastante buena de soja, el maíz de verano, y entonces Itapúa pudo respirar. Una lástima que los precios no fue igual, no correspondió a la expectativa del productor, pero igual, si el productor saca grano, da gusto vos entrar con tu cosechadora y sacar mucho grano que te rinda la parcela, todo tu sudor de un año y que te resulte. Vos entregar, pagar las cuentas a los bancos, las empresas que te entregan a los agroquímicos, da gusto pagar cuenta y mover el comercio de la región. Vos sabés que el productor cuando tiene plata mueve la economía
del lugar, de cada ciudad donde vive, la economía funciona, el gomero, el surtidor, el supermercado, todo funciona mejor cuando hay grano, Sephora.